Una de ellas podemos definirla como la constancia. Amén. Una persona excelente es una persona constante. Otra de las palabras que podemos relacionar con la excelencia es la tenacidad. La persona que es tenaz es una persona que es, amén, también fiel, que es constante, que es comprometida. Podemos relacionar la excelencia con el esmero. El esmero tiene que ver, hermanos, también con el compromiso. Amén, con la responsabilidad. También, hermanos, la palabra dedicación es una palabra relacionada a la excelencia, que habla, hermanos, de estar dispuesto, de estar dedicados a lo que estamos haciendo. No necesariamente en el ámbito de la iglesia, sino también en el ámbito personal, en el ámbito de su trabajo, en el ámbito familiar, en todas las áreas. Yo creo que la excelencia, hermanos, no es algo solamente de la iglesia, sino que es algo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos implementado o no hemos visto en la necesidad de hacer. Por ejemplo, un niño que está estudiando en la escuela, amén, si no es dedicado o no tiene el carácter de estar dedicado o esmerado o ser constantes, entonces los padres tienen que estar pendientes de sus hijos, amén, para que ellos cumplan con todas las cosas que tienen que hacer en su escuela. ¿Sí o no? Los que están en su trabajo necesitan estar comprometidos, necesitan ser constantes, necesitan estar pendientes. Amén. Si usted falta a un trabajo, a una obligación, ¿qué le va a decir el jefe? Pues le van a llamar la atención porque no está llegando a tiempo, está llegando tarde, no está haciendo las cosas correctamente. Amén. Pero pocos se ponen a pensar, hermanos, que el precio más caro que se tiene que pagar a veces por el ser constante, el ser tenaz, el ser esmeroso, amén, el ser dedicado, o en otras palabras, el ser excelente en lo que se hace, pues es la gratuita envidia de otros. Qué tremendo. La palabra, hermanos, por alguna razón relaciona el espíritu de excelencia, lo contrapone con la envidia. Qué tremendo. Entonces, cuando nosotros revisamos la envidia en la palabra, nos damos cuenta, hermano, que la envidia, todos sabemos que no es de Dios. La envidia no es de Dios. Dios no nos llama a estar envidiando, amén, las cosas del otro, del vecino, el que tiene al lado, inclusive ni siquiera su familia. Usted no puede estar envidiando las cosas que Dios le dio a otra persona. Usted no puede estar envidiando el trabajo de otro, usted no puede estar envidiando la casa de otro. No, eso no es de Dios. Amén, eso le desagrada a Dios. Pero la Biblia dice, hermano, que cuando alguien hace las cosas con excelencia, la misma Biblia dice que vamos a recibir la gratuita envidia de otros. Amén. Y eso a veces nosotros lo vemos reflejado, amén, cuando venimos a los pies de Cristo. Aquellos que hemos venido a los pies de Cristo porque quizás estuvieron en el mundo. Amén. Cuando usted estaba en el mundo, usted tenía muchos amigos. Amén. O quizás otros no son del mundo, pero pueden ver ejemplos de otras personas quizás, quién sabe. Pero cuando eso pasa, hermano, yo he visto en mi experiencia que muchas personas a veces cuando son del mundo y vienen a los pies del Señor, pasan por un proceso difícil. Amén. ¿Por qué? Porque tienen que empezar a alejarse de las amistades que estaban en el mundo. Y tenían que volver a la iglesia. Al volver a la iglesia, empiezan a tener nuevas amistades. Amén. Y cuando estaban en el mundo tenían muchos amigos, pero poco a poco esos amigos se van a ir alejando de la persona. Y van a empezar a decir, no, lo que pasa es que tú estás en la iglesia, pero mira, si tú tomabas, tú hacías esto, tú fumabas, tú ibas aquí, tú ibas allá. Amén. Y los que parecían amigos se convierten entonces en enemigos, porque ya no comparten las mismas cosas, amén, que hacías antes cuando estabas en el mundo. Lucas, por ejemplo, capítulo 6, verso 27, habla de la necesidad de excelencia en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios no somos hijos espiritualmente de un padre que comete errores.
Amén. Usted no es hijo de un Dios que se equivoca. Amén. Terrenalmente tenemos o hemos tenido un padre, una madre, que no son perfectos como nosotros, que no somos perfectos. Nadie es perfecto. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Pero espiritualmente, hermanos, sí creo que debemos tocar este tema en esta mañana, porque al Dios que nosotros servimos no es un Dios imperfecto. No es un Dios que comete errores. No es un Dios que cumple sus promesas y después, o que dice promesa y después no la cumple. No, es un Dios, hermano, de excelencia. Y qué tremendo, hermanos, que nosotros servimos a un Dios excelente, a un Dios poderoso, a un Dios grande. Amén. Y de alguna razón, por alguna razón, hermanos, el Señor nos habla a nosotros y nos hace saber de que Él busca que nosotros, dice, que lleguemos a la perfección, al varón perfecto, dice. Esa palabra habla de excelencia. O sea, que el varón de Dios, la mujer de Dios, vayan caminando, no que sean excelentes, porque no va a poder llegar al 100% de Dios, pero vayan caminando hacia la excelencia. Amén. Volvemos a Lucas capítulo 6, verso 27 al 26. Escuche esta palabra preciosa. Pero a vosotros los que oís, os digo, dice, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiriere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, o sea, al que te quite la ropa, amén, ni aún la túnica le niegues tú tampoco. Porque la capa, hermanos, era lo que estaba encima de la túnica. Y si dice el Señor, si alguien te quita la capa, entrégale la túnica también. O sea, el Señor, hermanos, para Dios, para el carácter de Dios, un Dios poderoso espiritual, la excelencia se basa, hermanos, en no ser igual a los que no son excelentes. O sea, Dios aborrece la falta de excelencia en nuestra vida. Dios no le gusta, hermanos, que el hombre de Dios se ponga a la par del incrédulo. Escuche eso, hermanos. No se ponga a la par del incrédulo. No se ponga a la par del que no conoce de Dios. Porque si usted se pone a la par, hermanos, usted puede estar cayendo en una muy baja relación con Dios. Y al estar en una baja relación con Dios, usted puede estar echando a un lado la excelencia de un Dios poderoso al que usted le sirve. ¿Cuántos dicen amén? Verso 30, vuelvo y repito, a cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Eso a veces es difícil en nuestra cultura, ¿verdad? Aleluya. Bueno, a mí me ha pasado ya varios chascazos con eso. Amén. Personas que a veces piden prestado, ¿verdad? Personas que a veces piden cosas. Personas que a veces reciben cosas. Y ya uno pues hasta le da un poquito de vergüenza, le da pena. Oye, mira que el col que te presté, la ropa que te presté, la gorra que te presté. Mira que ¿cómo hago para? Amén. Entonces a veces nosotros nos encontramos en una situación y muchas veces, hermanos, reaccionamos hasta carnalmente. A veces nos ponemos a la par del mundano, a la par del incrédulo y nos ponemos a discutir. Pero cuando nosotros entramos en esa línea, vamos siempre a salir perdiendo. Porque el incrédulo va a decir, pero no es que era cristiano. No es que era evangélico, mira cómo me alzó la voz. Entonces el incrédulo siempre va a ver en ti, amén, que siempre estás tratando de buscar a Dios. No lo bueno que tú haces para buscar a Dios, sino que va a buscar el puntito rojo, negro, lo que te mancha. Eso es lo que ellos van a ver. Ellos no van a ver todo lo que usted tiene, ellos van a ver lo único malo que usted hizo.
Amén. Entonces, tiene que tener cuidado. Hay que pedirle a Dios sabiduría cuando usted está en esa situación. Porque Dios nos manda, hermanos, a que seamos excelentes en lo que hacemos. Amén. Entonces debe buscar otras estrategias entonces. Mantener las cosas que usted tiene para Dios, mantenerlas protegidas, cuidadas correctamente, para que no caiga en eso. A veces Dios tienta. Amén. Amén, hermano. A veces Dios tienta al hombre, a la mujer de Dios en este tipo de cosas. El diablo tienta en este tipo de cosas. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, escuche eso. Vamos al 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tiene? Amén. Yo tengo a mi esposa, yo tengo a mis hijas, yo las amo, mis padres, yo los amo, mi familia, yo los amo. Si usted hace bien a su familia, eso está bien. Pero escuche eso, no tiene ningún mérito. Amén, hermano. No tiene mérito, porque usted por naturaleza los va a amar. Pero dice el 33, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tiene? Entonces ya vamos a las que no son familia suya. Gente que le hace bien, que a usted le cae bien. Amén. Cuando usted viene a la iglesia, ¿a quién usted invita? ¿A los que le cae bien o a los que no le cae bien? ¿A quién ustedes invitan? Siempre uno va a invitar a quién, a los que nos caen bien. Entonces uno en la mente empieza a hacer una lista. Los que me caen bien y los que me caen mal. Los que me caen bien, uno, fulanito, menganito, sultanito, a estos son los que voy a invitar. Y el otro, los que me caen mal, este no porque tuve una pelea con él. Este no porque me debe plata. Este no porque me tiene que dar esto. Este no porque me falta esto. Amén. Y a veces, hermano, no nos damos cuenta que esos que no nos caen bien son los que necesitan más de Dios de los que me caen bien. Y los desechamos. Y no tenemos misericordia por ellos. Porque aquí dice, hermanos, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tiene? No tiene ninguna recompensa. Porque también los pecadores hacen lo mismo. Amén. Los pecadores también trabajan como nosotros. Los pecadores también tienen sus casas, tienen sus hijos, aman a sus hijos. ¿Sí o no? Pero no tiene ninguna recompensa si nosotros solamente tomamos en cuenta a los que nos caen bien. No. Hay veces, hermano, que Dios nos llama a lidiar con gente que no sabemos que no le caemos bien. Porque puede ser, hermano, que usted tal vez no es el problema. Tal vez puede ser que la otra persona es el problema, pero Dios está usándote. Dios te está llamando para que tú seas de bendición, aunque tú sabes que tú le caes mal. Yo sé, hermano, Dios me da un espíritu de discernimiento. Yo sé que yo tengo ese don. Porque yo he tratado con gente que yo sé que le caigo mal. Pero yo entiendo, el tratar con gente que uno sabe que no le cae bien, son la gente, ese es el mérito real, la excelencia que Dios busca en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Verso 34, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tiene? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Cuando usted va al banco, ¿qué le hace el banco? Usted quiere $5,000, vamos a decir un ejemplo, ¿verdad? El banco le hace una evaluación. Bueno, aquí en el punto A usted califica. En el punto B usted califica. El C también. Pero el 4, el D no califica, así que no le puedo dar el préstamo. Amén. O sea, vivimos en una cultura, hermanos, que para poder ayudar a alguien tiene que calificar en mi parámetro, en mi estándar. Amén, hermano. Si yo le caigo bien, si me cae bien, yo le ayudo. Si no me cae bien, no le ayudo. Amén, hermano. Si yo le hago la ayuda, si no, no lo hago. Amén. Pero Dios, hermano, la excelencia que viene de Dios no se puede basar en un parámetro. Tú no puedes basar, hermanos, tu servicio al Señor poniéndolo como un requisito. Me tiene que ayudar, me tiene que hacer bien. No. Usted simplemente lo hace porque usted es un hijo de Dios,
un Dios poderoso, un Dios excelente, un Dios grande que me sacó de las tinieblas a la luz admirable y que ahora yo estoy agradecido por eso que Él hizo por mí. Y como lo hizo por mí, ahora yo lo hago por otro, aunque ese otro quizás no se lo merezca, aunque ese otro me hizo mal, aunque ese otro me engañó, aunque ese otro me insultó, quién sabe tantas cosas. Entonces yo soy excelente, pero no al modo de este mundo. Soy excelente al modo de Dios, porque servimos a un Dios excelente. Denle un aplauso a ese Dios de excelencia en esta mañana. En conclusión, hermanos, el Señor le dice: amad pues a vuestros enemigos. Amén. Y haced bien a ellos. Amén, hermano. Eso sí tiene mérito. Cuando usted sabe que hay gente que no le cae bien y usted le hace bien. Amén. Cuando usted le hace bien, eso tiene un mérito de Dios. La Biblia nos hace saber que en el mundo espiritual algo ocurre. Espiritualmente algo ocurre. No esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Al final, hermanos, un elemento de excelencia es cuando usted tiene misericordia por otros. Pero no solamente por su familia, no solamente por sus amigos, no solamente porque lo que a usted le cae bien, sino por lo que le cae mal. Amén, hermano. ¿Cuánto dicen amén? Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mire eso, hermano. Qué terrible ejemplo. En los tiempos de Jesús, los escribas y fariseos eran la ley religiosa de ese tiempo. Eran los que en teoría tendrían que llevarle la palabra al pueblo. Pero Jesús le dijo a la gente, le decía: mire, si su justicia está por debajo de la justicia de los fariseos y los escribas, entonces no van a poder entrar en el reino de los cielos. Qué terrible, ¿verdad? Amén, hermano. Porque la justicia de Dios no viene de este mundo. La justicia de Dios viene de Dios. Y nosotros no podemos poner nuestra mirada, amén, en este mundo, sino en Dios, en la justicia de Dios. Mateo 5:40 al 41. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ya lo leímos. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. O sea, el Señor siempre busca que nosotros seamos puente. ¿Está visto el puente? ¿Qué pasa cuando no hay puente? La gente no puede pasar de un lado al otro. Pero hay veces, hermano, que usted va a tener que ser un puente para gente para que conozca a Cristo. Porque si usted no es puente, ellos nunca conocerán al Señor. Nunca conocerán al Señor que usted conoce. Entonces, diga: tengo que ser un puente para gente que no conoce de Dios. Por eso dice 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Por eso Dios, el Señor, hermanos, tenemos que buscar un camino excelente. 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Es el amor. Amén. O sea que nosotros podemos saber mucha Biblia, podemos ser buenos orando, diezmadores, ayunadores, amén, miembros de iglesia fieles a los cultos. Pero Dios dice, hermano, que debemos mostrar amor por encima de todo. El amor es lo más importante. Hay un ejemplo terrible en la Biblia, hermanos, que habla acerca de los primeros hijos de esta tierra. Diga: Caín y Abel. Caín se ensañó con Abel, no con Dios, sino que Caín se ensañó con su hermano. Amén. Que fue quien rechazó su ofrenda.
Hebreos capítulo 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto Abel, aún habla por ella. La ofrenda de Caín no fue agradable delante del Señor, simplemente porque Caín no obedeció lo que Dios quería o lo que Dios aprobaba como una ofrenda. Amén. Quiere decir, hermanos, que nosotros tenemos que entender qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que es excelente para Él, cómo lo es, qué tengo que hacer. Amén. Y por esa razón Caín, hermanos, en vez de buscar al Señor y decir, Señor, perdóname, no debía haber hecho esta ofrenda de esta manera. En vez de ser humilde, dice la palabra que él le desagradó que Dios lo hubiese rechazado. Y por ende, como no podía ver a Dios, miró al que había hecho algo excelente. Amén. Recuerde, usted sirve a un Dios excelente, pero que no se puede ver. Usted sirve a un Dios poderoso que no se puede ver. Por lo tanto, los que lo ven a usted sirviendo a un Dios excelente, al único que van a ver es a usted. Y por eso, hermanos, usted tiene que cuidar su corazón. Usted tiene que cuidar su espíritu. Usted tiene que consagrarse para Dios. Porque en este mundo, hermanos, usted servirá a un Dios invisible que nadie lo puede ver, pero lo van a ver a usted y contra usted serán los ataques. Denle un aplauso al Rey de la Gloria. Y lo van a querer matar, lo van a querer tumbar, van a ensañarse contra usted, simplemente por servir a un Dios de excelencia. Amén, hermano. Primera de Juan 10:12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Escuche eso. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que dice que nos amemos unos a otros. Amén. O sea que la envidia no puede venir de la iglesia. Amén. No puede haber envidia entre nosotros. Lo único que se acepta es la envidia del que está allá afuera, que no conoce de Dios. Pero si usted conoce de Dios, usted no puede vivir en envidia. El Señor dice que nos amemos unos a otros. Y pone de ejemplo, hermanos, en el verso 12 al que acabamos de hablar, pone de ejemplo a Caín. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. O sea que es un ejemplo, hermanos. Dios está hablando en esta mañana de que Caín y Abel representa a un grupo, amén, de hermanos de la iglesia, no de allá afuera, porque afuera ya sabemos que tenemos siempre envidia, que vamos a tener siempre crítica, ataque del enemigo. Pero no puede haber, hermanos, dentro de la iglesia, no puede haber envidia, no puede haber muerte, no puede haber muerte espiritual, hermano. Tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que querernos como hermanos en Cristo Jesús. No podemos estar peleando cada cierto tiempo. No, somos de Dios, somos de Cristo. No somos cualquier cosa, somos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Den un aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Qué terrible ejemplo, hermanos. El propio hermano lo mató. Amén. Hay veces que nosotros
espiritualmente nos quieren matar. Pero no permita eso, hermano. No, hermano, no lo haga. Bendiga a su hermano. Yo lo dije el viernes, creo que fue de Dios. Le dije que si usted ve a alguien en el suelo, no lo critique, sino ore por él, para que se levante. Si ve un joven, ahora está con esto de las redes sociales, ore por él. Lo ve en fotos extrañas, ore por él. Lo ve por la calle, por la esquina, ore por él. Amén. Ore por él, pero no lo critique, no lo destruya, no lo tumbe, no lo mate. Porque servimos a un Dios de excelencia, que tiene control de todo. Él no se ha olvidado de ninguno de nosotros, no. A veces pensamos que Dios se olvida, pero Dios no nos ha olvidado a ninguno. Él sabe la necesidad que tenemos. Él sabe, Él conoce todas las necesidades que tenemos. Nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras enfermedades, todo Él lo conoce. ¿Verdad? ¿Cuántos lo creen? Diga, yo sirvo a un Dios de excelencia. Es interesante también ver, hermanos, la excelencia de José y la envidia que tuvieron sus hermanos. Qué tremendo. Sus hermanos no eran la envidia no venía de allá afuera. La envidia venía de su propia casa. Qué terrible. Los hermanos dicen que se enfadaron con José, no con Jacob, que lo distinguió con una túnica de colores. Hechos 7, 9 al 10. Porque los patriarcas, movidos de envidia, hermanos, vendieron a José para Egipto. Pero Dios era con él, Dios estaba con José, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia del faraón, el rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto, sobre toda su casa. Hechos 7, 9 al 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas las tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda la casa. O sea, José, hermanos, pasó por un sinnúmero de cosas por causa de que sus propios hermanos lo quisieron matar. Sus propios hermanos estaban envidiados de José. Qué terrible. Y José, hermanos, él perseveró en el Señor. Él no se echó a un lado. Él no se fue para un mundo. Él no devolvió mal por mal. Amén, hermano. No puede devolver mal por mal. No devuelva mal por mal. Recuerde lo que dice la palabra, lo que leímos al inicio. Diga, no debo devolver mal por mal. Debo devolver bien por mal. Amén, hermano. Dice un adagio árabe que uno debe castigar a los que tienen envidia haciéndoles bien. Castiga a los que tienen envidia haciéndoles bien. Amén, hermano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Una vez tenía un compañero, hermanos, que sabía que era cristiano y notaba la arrogancia, la prepotencia conmigo en el mismo salón. Amén. Pero todo se terminó el día que yo decidí invitarlo a comer una hamburguesa, sabiendo que yo le caía mal. Porque me tocó hacer un trabajo con él en el salón. Así que aproveché la oportunidad y le dije, vamos a hacer la tarea en tal lugar. Pero yo llegué primero. Cuando llegó, lo recibí con una hamburguesa. Amén. Cuando él vio eso, él nunca pensó porque él sabía que yo sabía. Él sabía que estaba hablando mal de mí y yo sabía que él estaba hablando mal de mí.
Pero cuando llegó y se sentó conmigo, hermanos, se comió la hamburguesa conmigo, hermanos, y hasta la fecha ese hombre no deja de mandarme mensajes de salud. Amén, hermano. Porque recuerde, tenemos que ser puentes, no ponernos a la par del incrédulo. Amén. Eso es como que usted se pone a pelear con un niño chiquitito que quiere un caramelito y el niño la agarra con usted porque no tiene el caramelito. Amén. Y usted se pone a pelear con el niño porque no tiene el caramelito. No, hermano, tú no puedes pelear con un niño. Tú no puedes pelear con alguien que no tiene madurez espiritual. No, no te pongas a la par del incrédulo. Amén. Pero José, hermanos, José fue un hombre que se mantuvo firme. Y al final, hermanos, lo tremendo de todo esto fue que cuando José llegó a ser el segunda después del faraón, dice la Biblia que él tuvo a todos sus hermanos de frente, con todo el poder que él tenía, toda la autoridad que él tenía. En ese mismo momento, él lo podía agarrar a todos y meter en una cueva con leones para que se los comieran, y nadie se iba a enterar de eso. ¿Sí o no? José tenía poder en ese momento. Era el segunda después del faraón. El faraón no le iba a decir nada. Amén, hermano. Pero cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo, cuando tú eres dirigido por Dios, aunque tú sabes que puedes hacer mal, tú no haces mal. Porque yo no soy cualquier cosa. Yo soy un hombre, una mujer lavada por la sangre de Cristo. Ya el Señor me cambió mi corazón. Ya yo no devuelvo mal por mal, yo devuelvo bien por mal. No importa que me tires piedra, no importa que me pegue, no importa que hables de mí. Yo no soy como tú, yo soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios no se vengan. Los hijos de Dios bendicen. Los hijos de Dios hacen cosas agradables a Dios y no agradables a los hombres. Porque José, hermanos, al final, en vez de hacerle mal, los recibió con amor. A todos. A todos. Qué tremendo. Otro ejemplo que podemos ver en la palabra, hermanos, es David y Saúl. ¿Cuántos recuerdan la historia? Saúl se ensañó con David en vez de tenerle gratitud por librarlo de los filisteos. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, dice que salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles. Y hasta ahí estaba todo bien. Amén. Aleluya. Saúl hirió a sus miles. Y Saúl estaba, quizás me puedo imaginar yo, pechón, llegando amén. Porque cuando recibimos cosas buenas, una palmadita y te felicito y gloria, y todos estamos, ¿verdad? Pechones, nos sentimos bien cuando recibimos una gratitud, un agrado. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Cuando escuchó ese 10,000, ¿cómo así? Yo nada más 1,000 y Saúl y David 10,000. No, eso no puede ser. En ese mismo momento la palabra enseña que Saúl, su corazón, algo pasó. Le empezó a tomar envidia a David, siendo él el rey. Siendo él el rey. David no era el rey. En un reino no pueden haber dos reyes. Hay un solo rey. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo el rey va a estar llenando su corazón de envidia por alguien que no es el rey, que es un segunda? Amén, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aconteció, 1 Samuel 18, 6 al 11. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey.
Saúl, con pandero, con cántico de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles, David a sus 10,000. Dice la Biblia que el verso 8, y se enojó Saúl en gran manera, no le gustó ese coro. Amén. Dice, y le desagradó este dicho, no le gustó que dijeran eso. No le cayó mal a David, le cayó mal lo que dijeron de David. Amén, hermanos. A veces no va a ser tanto lo que usted haga, sino lo que hablen de usted. No va a ser tanto las cosas que usted diga, sino, amén, lo que van a decir de su testimonio. Lo que van a decir de las cosas que usted hace. Lo que van a decir de las cosas que, aleluya, hace. Quiere decir que cuando usted está en el momento que está, en el lugar que está, tiene que tener cuidado, hermano. Tiene que cuidar su testimonio. Tiene que cuidar su manera de actuar, su manera de vestir, su manera de hablar. Todo, cuídelo, hermano. Porque todo, no se crea, el que está allá afuera esta vez viendo qué usted hace, qué usted dice. Si hace algo bien, no dicen nada. Si hace algo malo, prepárese. Sea un espíritu de envidia. Amén. Verso 9. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Desde aquel día. Algo le pasó al corazón de Saúl, hermano. Ese día, algo le pasó al corazón. El corazón de Saúl, algo le entró a su corazón. Satanás entró en el corazón de Saúl. Yo puedo decirle con certeza, Satanás entró en su corazón. Porque el único que trae envidia, hermano, es Satanás. Es Satanás. Aconteció el otro día que un espíritu malo, ahí está, de parte de Dios tomó a Saúl. Y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Primero entró la maldad de Saúl, la concupiscencia de Saúl. Pero como ya Saúl tenía los días contados como rey, lo que Dios hizo fue ya sacarlo del todo por lo que estaba pasando. Y Dios no solamente hizo, sino que mandó un espíritu malo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mire, hermano, los espíritus no son controlados por el diablo. Amén. Los espíritus inmundos no son controlados por el diablo. Los espíritus inmundos no se someten a la voluntad del diablo. Solamente le siguen. Son ángeles caídos. Pero el que tiene la autoridad para quitarlos, para moverlos, es Dios. Amén, hermano. Él es el que tiene la autoridad. Verso 11. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Imagínense. Lo quería matar. Amén. Diga: yo le sirvo a un Dios de excelencia. Daniel y la envidia de los gobernadores y presidentes de Babilonia. Amén. Esto fue algo terrible. Lo querían meter en el foso de los leones por un edicto, porque supuestamente estaba haciendo cosas que no eran, a ellos no le parecía. Y adivine qué era, que Daniel estaba orando. Amén. Dice la Biblia que Daniel todos los días, 3 veces al día, Daniel se paraba mirando hacia Jerusalén, hacia su pueblo, hacia su tierra, porque estaba en un exilio, orando, diciéndole: Señor, ojalá y algún día yo pueda volver a mi tierra. Y se firmó un edicto para que él no hiciera eso. No porque ellos sentían que estaba adorando a un Dios, no. A ellos no le importaba al Dios que estaba adorando Daniel, sino que a ellos lo que le molestaba, hermanos, era el éxito que tenía Daniel en una tierra que no era su tierra, que no era su país. Dice la Biblia, hermanos, que Daniel tenía un espíritu superior. Amén. O sea que Daniel llegó de muy jovencito a ese lugar. Pero dice la Biblia que Daniel sobresalió en ese lugar de gente que eran extranjeras. Amén.
y empezó a ganar gracia sobre el rey hasta que quedó como un sátrapa, un hombre sabio, un hombre de sabiduría. Amén. Y lo único que le encontraron de Daniel fue que él hacía eso. Entonces, bueno, vamos a hacer un edicto engañando al rey para que podamos meterlo al foso de los leones y lo desaparecemos. ¿Qué se llama eso? Envidia. Amén. Envidia. Cuando usted sirve a un Dios de excelencia, vendrá ataque a tu vida. Vendrá ataque a tu vida. Y dice la Biblia que lo metieron en el foso de los leones. El rey no se sintió muy bien, muy cómodo, porque se sentía engañado. Aleluya. Pero aún en el foso de los leones, hermano, pasaron los días. Y cuando el rey fue allá a preguntar, a hablarle al foso de los leones, dice que en el fondo se escuchaba a Daniel hablándole al rey. Cuando él vio eso, hermano, él mandó a abrir la piedra y vio que los leones, hermano, todos estaban dormidos y Daniel estaba de pie, sano y salvo. Amén. Usted cuando es fiel, hermano, usted cuando practica la excelencia que viene de Dios, no importa en el lugar donde te quieran meter. No importa si te quieren meter en un foso de leones, no importa si te quieren meter en un horno de fuego, no importa si te quieren meter, aleluya, en una cisterna, no importa si te quieren enterrar, no importa si te quieren matar, aleluya. Hay un Dios poderoso, glorioso, hermano, que está en medio de nosotros, aleluya, que tiene un plan para nuestra vida y que no va a permitir bajo ninguna circunstancia que el ataque del enemigo pueda ir en contra de nosotros. Porque el Señor lo respaldó hasta el final. ¡Qué tremendo! Aleluya, la excelencia de Jesús y la envidia de los escribas. Y ya estoy finalizando, hermanos. La excelencia de un humilde carpintero que ofendía a la hipocresía de los doctores de la ley. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque él sabía que los príncipes de los sacerdotes por envidia le habían entregado. Mas los príncipes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Qué terrible injusticia. Amén. Marcos 15, 9 al 11, escuche lo que dice. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud. Verso 10. Verso 10. Vamos a leer este último texto. Dice: porque conocía que, ¿por qué? Por envidia. O sea, ellos no estaban pensando en que Jesús es el rey. Ellos no estaban peleando doctrina. No. A ellos no les interesaba la palabra. A ellos no les interesaba el Pentateuco, nada de eso, hermano, no les interesaba nada de eso. Ellos tenían era envidia porque el pueblo estaba abriendo los ojos. Cuando Jesús hablaba, el pueblo reconocía a Dios realmente. El pueblo estaba vendado por la religiosidad de estos hombres que eran falsos. Dice la Biblia que eran sepulcros blanqueados. Por fuera se veían bonitos, pero por dentro, amén, no eran más que huesos secos que estaban engañando al pueblo. Y vino Jesús y descubrió todas estas cosas. Y cuando ellos vieron, hermanos, que el pueblo se dio cuenta, la clase de religiosos que estaban en ese tiempo empezaron a sentir envidia por el maestro. El Señor, hermano, sabía que lo iba a llevar a la cruz no era la ley, no era la palabra. Lo que lo iba a llevar a la cruz era la envidia de los religiosos de ese tiempo. Que dice que ellos envidia sentían. Dice, y le habían entregado a los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que lo soltasen más bien que a Barrabás. Imagínense. Un delincuente maleante. Los religiosos prefirieron que soltaran a Barrabás en vez de alguien inocente. Pero diga, ese era el plan de Dios. La envidia, hermanos, nació en el corazón de Satanás, teniendo celos de aquel a quien debería respetar y adorar. La envidia le hizo pasar por alto las infinitas bendiciones que sin mérito alguno Dios le otorgó. El padre de la envidia, hermanos,
Diga, se llama el enemigo de su alma, el enemigo de mi alma, el diablo. Isaías 14, 12 al 17. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El diablo, hermano, quería ser igual a Dios. Sentía envidia por el Dios que lo creó, por el Dios que le dio porque el diablo, hermanos, no es autoexistente. El diablo fue creado por Dios. Era el lucero de la mañana. Era el que alababa a Dios día tras día, eternidad tras eternidad. Estaba, aleluya, dirigiendo las alabanzas del Señor. Él estaba ahí glorificando, alabando al Señor, aleluya, dándole la gloria, la honra, la creación poderosa de Dios. Lucero, aleluya, lucero de la mañana, estaba ahí, gloria a Dios. Pero un día, hermanos, ese ángel empezó a sentir envidia del mismo Dios, hermano. Empezó a sentir envidia del mismo Dios. Y yo pudiera pensar, hermanos, por alguna razón en mi mente, aleluya, que Dios quizás pudo haber mandado a buscar a este ángel caído, lucero de la mañana, a que fuera a su oficina celestial y decirle: oh ángel, lucero, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás sintiendo envidia por mí? Recuerda que yo te creé, recuerda que yo te di, tú estás aquí porque yo quiero. Tú no estás aquí porque tú quieres. Yo soy lo que soy porque yo soy autoexistente. A mí nadie me creó. Yo soy la eternidad. Yo soy principio y fin. Nadie me creó. Yo subsisto por mí. ¿Puedes tú subsistir por ti mismo? ¿Puedes tú hacer las obras que yo hago? No las puedes hacer. Y si tú sientes envidia, entonces no te quiero en mi reino. Yo no admito un espíritu de envidia en mi reino. Si estás aquí y quieres ser igual a mí, entonces será desterrado de mi reino, aleluya. Nadie, hermano, que tenga un corazón de envidia, nadie, hermano, que tenga un corazón de altanería, nadie puede entrar en el reino de los cielos. Nadie, hermano. Hay que curarse de esas cosas, hay que alejarse de la envidia, hay que alejarse del mal. Busque la dirección de Dios, busque la humildad, busque la misericordia, busque la presencia de Dios, que es mejor que cualquier cosa. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el infierno, a los lados del abismo. Estabas arriba, pero Dios lo agarró y lo tiró al Seol, al infierno. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. La envidia, hermanos, es el puñal de los mediocres. Escuche eso. La envidia es el puñal de los mediocres. La admiración, la escuela de los piadosos. La excelencia nos asemeja a nuestro Dios. La envidia nos asemeja al enemigo de nuestra alma. Bienaventurado, hermanos, cuando os envidien, porque nadie envidia a los mediocres. Si está recibiendo castigo, si está recibiendo burla, amén, si está siendo escarnecido, escarnecida, pues siéntase, hermanos, en la palabra de Dios en esta mañana, porque nadie envidia a un mediocre. Nadie envidia a los mediocres. Dios demanda excelencia en nuestras vidas,
pero nos previene de la envidia, que esto despertará en los amantes de la mediocridad. La excelencia nace en el corazón de Dios y la envidia en el de Satanás. Aleluya. Hay que tener, hermanos, un espíritu de excelencia en todo lo que usted hace. En todo lo que usted hace, hágalo con excelencia. En su casa, haga las cosas por excelencia. En su casa, en su familia, en su trabajo, en la iglesia, en todo, hágalo todo con excelencia, de buena gana, como si usted estuviera sirviendo a Dios y no a los hombres. Cuenta la leyenda, hermano, con esto cierro, que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido, con miedo de la feroz depredadora, y la serpiente no pensaba desistir. Huyó un día y ella no desistía. 2 días y no desistía. En el tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga paró y dijo a la serpiente: ¿puedo hacerte 3 preguntas? La luciérnaga le pregunta: no acostumbro dar ese privilegio a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntar. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? Y la serpiente le dijo: no, no pertenezco a tu cadena alimenticia. ¿Yo te hice algún mal? Y la serpiente le dice: no me hiciste ningún mal. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? ¿Y sabe lo que le dijo la serpiente? Porque no soporto verte brillar. Solamente por eso te quiero eliminar. No soporto ver que brilles. El diablo, hermanos, ha querido tumbarnos a nosotros, no porque nosotros le damos algo, no porque nosotros vamos a ser esclavos de él. Él nos quiere tumbar, hermanos, porque nosotros somos luz en este mundo de oscuridad, luz en medio de un mundo que se está hundiendo en el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, la gracia inmerecida del Señor Jesucristo. Aleluya, dale un aplauso al Rey de la Gloria. Muchos de nosotros nos hemos visto envueltos en situaciones donde nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto si yo no he hecho nada malo? Sencillo, mi querido hermano, porque no soportan verte brillar. La envidia es el peor sentimiento que podemos padecer. Que envidien tus logros, que envidien tus éxitos, que envidien es verte brillar. Cuando esto pase, no dejes de brillar, no dejes de buscar a Dios. Continúa siendo tú mismo, sigue dando lo mejor de ti. Sigue haciendo lo mejor. No permitas que te lastimen, no permitas que te hieran. Sigue brillando. No podrán tocarte, porque tu luz seguirá impactando este mundo. La luz del Evangelio, la luz de Dios, la luz del Espíritu Santo. Esa es la más fuerte, la más poderosa, la que te sustenta, la que te ayuda, la que te liberta. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Yo siento la presencia de Dios en esta hora. Levante sus manos en esta hora. Vamos a hacer una oración especial en esta hora. Quiero que medite por un momento en su corazón ataques que ha recibido, gente que usted sabe que por alguna razón extraña le ha estado tratando de hablar mal de usted, ha estado tratando de tumbarlo, ha estado tratando de herirlo, herirla, ha estado tratando de hacerle mal. Yo vengo de parte de Dios a decirte en esta hora: no importa lo que ha recibido, la serpiente siempre querrá tumbar a los hijos de Dios, porque somos como luciérnagas que brillamos en medio de tiempos inciertos, que brillamos en medio de tiempos oscuros. Pero en esta mañana yo quiero que usted limpie su corazón en esta hora. Limpia tu corazón. No dejes que esas cosas
quiten, te roben la paz de Dios. No, hermano, no permitan que esas cosas arruinen tu relación con Dios. No permitas que esas cosas arruinen tu paz con Dios. No, hermano, usted es un hijo de Dios. Usted no puede estar por ahí lamentándose por lo que hablan mal de usted. Usted no puede estar lamentándose por las cosas, las críticas. No, usted no es cualquier cosa. Usted es un hijo, una hija de Dios, lavada por precio de sangre en la cruz del Calvario. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Eso es, levante su mano. Quiero que le haga una oración en esta hora, Señor Jesús.